en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un bandoneonista argentino que acaba de publicar su nuevo disco, Fuellería. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Desde que el bandoneón y sus ejecutantes se tornaran símbolos centrales del género ciudadano de Buenos Aires, la simbiosis entre melodía, cadencia y rítmica musical del tango y el endiablado fuelle fue de tal amalgama que hoy, al pensar los sonidos con que respira la ciudad y su gente, se nos hace extraño no sentir la ronca, dolorida y asmática, como si el bandoneón fuera la voz de sus calles, de sus plazas, de su tráfico, de sus ciudadanos. No siempre fue así. Hubo un tiempo de guitarras, flautas y violines en emparrados patios de ladrillos desparejos que representaban el camuflaje del color porteño. Al tiempo, el piano y el contrabajo se asociaron a esa justa de orquestación inmigrante que los bailongos de salones a media luz del arrabal de entonces sintieron necesario y propio para marcar el compás abrasador de las parejas. A esas orquestas llegó el extraño artilugio sonoro, mitad órgano, mitad caja quejumbrosa, que a contorsiones y a arañadas manos se fuera adueñando del espacio musical del ámbito de las milongas. Envalentonados por sus quilates bien ganados, se los escucha a los bandoneonistas por estas épocas en solitarias paradas o en grupos de fuelles rimbombeantes encarar el embate sonoro de los tangos de otrora en recitales emblemáticos. Hoy, en esta noche de letras y corchea, nos visita un exquisito bandoneonista y director de orquesta con el cual dialogar de fusas y rantifusas del bandoneón mediante. Buenas noches, Paulo Jaurena. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Un placer estar aquí. Gracias por esas palabras tan hermosas, poéticas, pero muy ciertas de lo que ha sido el bandoneón y de lo que es, afortunadamente, un instrumento que, bueno, le ha dado mucho a la cultura argentina. Sí, a mí a veces uno se le ocurre pensar sobre la evolución del tango, ¿no? Y de eso, casi siempre cuando uno habla de la antigüedad del tango, de la mística del tango, habla siempre del trío bien mentado, violín, flauta y guitarra, ¿no? Pero después la evolución musical fue agregando instrumentos y por ahí apareció el fuelle, que le dio, podemos decir, sonido de aire porque los demás instrumentos no eran sonidos de aire. Y este se instaló y se hizo carne en nosotros. Ahora, vos a esta altura encaraste un trabajo
pienso que medular hoy en el tango. Reunir a una amplia gama de bandoneonistas de diferentes escuelas, de diferentes países. Eh, ¿Cuál fue tu intención? ¿Cuál es tu intención? ¿Y cuáles son tus deseos que este trabajo verdaderamente memorable está llevando a cabo? Bueno, la intención inicial, que creo que es como a veces surgen, eh, se conciben, digamos, cualquier tipo de obra de arte, creo que tiene que ver con una necesidad a priori personal, ¿no? Una necesidad de saciar algo que tiene que ver con una sed interior, un deseo, en mi caso, bueno, de ir develando, ¿no? Este misterio que es el bandoneón. Eh, este misterio que no solo lo es como instrumento, sino que lo que realmente representa para la cultura argentina. Yo siempre cuando hago referencia del bandoneón y lo referencio en relación a la cultura argentina, yo siempre repito que para mí es el instrumento más argentino que existe, porque es el único instrumento que está presente en la música argentina que no puede prescindir de la música argentina para contar su historia. Cualquier otro instrumento, la guitarra, el violín, el piano, que han hecho realmente aportes muy, muy importantes a la música argentina, han desarrollado sus formas particulares de interpretarse en esta música. Cualquiera de ellos tienen una historia aparte, que tiene que ver con la música occidental, la tradición clásica. En cambio, el bandoneón no. El bandoneón, si bien nació en Alemania, el desarrollo que tuvo en Alemania es realmente un desarrollo que no es ni siquiera comparable con el desarrollo que tuvo en Argentina. El desarrollo realmente profundo del instrumento, en sus posibilidades, en su técnica, se dio en este país y empezó de una manera, no sé, para mí milagrosa, ¿no? De la mano de músicos del arrabal, de los primeros tangos, músicos que no venían de una esfera universitaria, de conservatorios, todo lo contrario, música de indagar porque su mecanismo lo vuelve un instrumento muy complejo, la ubicación de sus teclados, realmente es un instrumento muy, muy complejo para tocarlo, como todos los instrumentos, pero yo me imagino en esa época músicos intuitivos, sin demasiada formación académica, empezando a descubrir este instrumento, y yo creo que lo que ganó, lo que se terminó imponiendo fue el maravilloso sonido de este instrumento. Vos hablabas del aire. Yo creo que así como hay tanto del canto en el tango, yo creo que el bandoneón, al ser un instrumento de aire, puede emular tan bien las inflexiones, la expresión de la voz, y creo que por eso caló tan hondo en el género del tango y alcanzó el desarrollo que alcanzó, bueno, de la mano de grandes músicos, visionarios, apasionados realmente por este instrumento, de querer encontrar la manera de tocarlo, cómo insertarlo en el género del tango. Y bueno, yo por un lado esa profunda admiración que tengo por el instrumento, por su historia, por sus creadores, sus hacedores, es lo que siempre, desde que arranqué en el momento cero con el bandoneón, es lo que me ha apasionado y que me ha llevado a poder hacer confluir también otra pasión que tengo, que tiene que ver con la investigación, con entender un poquito más el porqué de las cosas. Y bueno, yo creo que en este proyecto de Fuellerías, un poco el deseo de entender un poquito más, de correr el velo, digamos, que ocultaba ciertos repertorios, la intención de sacarlos a la luz, pero primero, te repito, como una intención personal, de yo entender un poquito más de este instrumento, de entender
cómo es que se escribe para este instrumento. Yo hace unos años edité un disco de bandoneón solo, que un poco fue motorizado por este mismo deseo, pero en este proyecto quise ir un poquito más a profundidad y meterme con los repertorios para ensambles de bandoneones. Y ese deseo primero personal me dejó ver que había mucho material que merecía ser rescatado. Había mucha tela para cortar, como quien dice, en relación a esto. Y bueno, me empecé como quien empieza a tirar de un hilo, ¿no es cierto?, de algo que se está desilvanando. Empecé a tirar y empecé a ver que había mucho hilo ahí y empecé a descubrir repertorios que se habían hecho hacía décadas y hacía mucho que no se interpretaban o que estaban inéditos. Y también empecé a descubrir que había mucho repertorio nuevo en este formato que tampoco estaba registrado, y empecé también a descubrir entre colegas, en conversaciones con colegas, una necesidad de generar nuevos repertorios en este formato. Entonces, haciendo confluir un poco estos diferentes vectores que tienen que ver con el pasado y el presente, se fue configurando este mapa que dio este resultado de Fuellerías, que es un álbum dedicado al bandoneón, pero específicamente a los ensambles de bandoneones, y para el cual tuve la idea de decir, bueno, ¿por qué, ya que necesito para concretarlo, de sumar más voluntades, se me ocurrió, bueno, ¿por qué no volver ese grupo de músicos lo más heterogéneo, lo más amplio posible, para escuchar diferentes voces, para generar encuentros, para generar comunidad de algún modo? Y bueno, de esa manera se fue armando este proyecto que llevó poco más de 2 años de trabajo, mucha investigación, mucha producción, mucho ensayo, escribir y bueno, sumar muchas voluntades. Al final terminamos participando 31 bandoneonistas en este proyecto, de muchos de Argentina, la mayoría de Argentina, algunos de Córdoba, que es donde vivo, la mayoría de Buenos Aires, pero también sumando músicos referentes de este instrumento de otros países, lo cual me permitió sumar al concepto del álbum y a la materia del álbum, digamos, a lo que tenía para contar. Me permitió sumar esta perspectiva de el instrumento expandiéndose de Argentina hacia el mundo, ¿no? Entonces sumé algunos colegas en Francia, en España, en Colombia, bueno, el punto más lejano al cual me llevó este proyecto fue Japón. Entonces, bueno, eso es un poquito resumiendo cómo nació este proyecto y qué fue lo que me motivó. En principio, una gran pasión, una necesidad por entender, por comprender, por conocer repertorios y bueno, una necesidad de compartirlo con colegas, con amigos y hacer de esto un punto de encuentro. Ahora, recién decías que la sonoridad del bandoneón está emparentada, ¿no?, con Argentina, tanto por todo lo que le ha dado el tango, ¿no? ¿En los demás países es así? Cuando se escucha el bandoneón, ¿se lo emparenta con Argentina? ¿O en casos como Alemania se lo puede emparentar todavía con el repertorio clásico? No, yo te diría que en general en el 90 y largo de por ciento es un sonido que conecta directamente con el tango, especialmente en el extranjero. Quizás en la Argentina, dependiendo de la zona en donde te muevas, si vas al litoral, por supuesto el bandoneón va a estar más relacionado al chamamé, a la música litoraleña. Si vas al norte, noroeste del país, vas a ver que se usa mucho para tocar chacareras, zambas, carnavalitos.
creo que en el país, en Argentina, tenemos el instrumento se ha sabido ganar un espacio en diferentes músicas. Pero bueno, por alguna razón, quizás que tenga que ver con esto de la música del Río de la Plata, de Buenos Aires y la identificación de Buenos Aires con el tango como producto cultural, del bandoneón como instrumento central, y esta cuestión de Buenos Aires como ciudad-puerto, ¿no? Como ciudad que es una puerta de entrada y salida del país. Creo que el tango ha sido la expresión musical que más se ha internacionalizado de las expresiones argentinas, y sin lugar a duda en todo el mundo se conecta al bandoneón con el tango. Pero sí es verdad que, salvo en alguna parte muy especial de Alemania, que tiene que ver con el lugar en donde nació el bandoneón, todavía en esos pequeños pueblitos se sigue tocando música tradicional alemana con bandoneones. Pero nada, si vos sacás un bandoneón en Berlín, creo que todo el mundo lo va a relacionar primero con el tango y quizás luego, con la música tradicional alemana. Pablo, ya que estábamos hablando tanto de follería, ¿no? Del disco, vamos a poner un poquito de música a la noche y vamos a escuchar uno de los temas que justamente elegiste para esta noche de letras y corcheas, Canaro en París. Escuchábamos a Pablo Jaurena junto con Víctor Lamallén, Ramiro Barro y Ignacio Barchaski interpretando Canaro en París. ¿Por qué eligieron este tema para conformar este cuarteto? Y por qué la decisión de que sea esta formación? Porque el disco varía, ¿no? De dúos, tríos, cuartetos. Bueno, sí, puntualmente este tema, Canaro en París, puedo decir que es el primer tema con el que empecé a trabajar para este nuevo proyecto de Follerías. Es Canaro en París se inscribe en esta línea que estábamos hablando en este vector, digamos, conceptual que atraviesa el disco, que es lo que yo denominé recuperación histórica. Son aquellos repertorios que estaban inéditos o que se grabaron hacía mucho tiempo y estaban un poco escondidos como piedras preciosas en alguna discografía, ¿no? Canaro en París, puntualmente, es un tema que graban los bandoneones de Pugliese en el año 65, a la vuelta de una gira por Japón de varios meses. Y resulta que en esta gira, en la cual participa Víctor Lavallén, un muy joven Víctor Lavallén, que todavía sigue siendo joven a sus 90 años, pero por entonces era un treintañero que integraba la orquesta de Osvaldo Pugliese. Él en conversaciones, contándome un poquito acerca de este tema, recordaba que en esa gira por Japón
en el concierto, en un momento, se bajaba toda la orquesta del escenario y quedaban solo los bandoneones. Los bandoneones, los 4 bandoneones y el contrabajo. Y en ese momento hacían esta versión de Canaro en París, que es un arreglo de Julián Plaza, otro de los bandoneonistas de la orquesta de Pugliese en ese momento, gran compositor, arreglador de la historia del tango. Entonces, lo tocan durante toda la gira, de una manera muy exitosa, generando mucho impacto en el público, y cuando regresan a Argentina, lo graban en un vinilo, que lo tengo por ahí a mano, si querés te lo muestro, no sé si da para salir de la cámara, pero lo graban en un disco de Pugliese, sin Pugliese, o sea, lo graban en un disco de la orquesta de Pugliese, pero no toca ni Pugliese ni tocan las cuerdas, solamente un cuarteto de bandoneones y contrabajo. Ese repertorio, esa pieza puntualmente, te diría que casi nadie la conoce, porque como no está la orquesta completa, ha sido muy, muy poco difundida. Solamente lo conocemos algunos bandoneonistas, y digo algunos porque no todos saben que existe esa grabación. Bueno, a mí se me ocurrió la idea en esto de hacer ciertas recuperaciones históricas en este álbum, de recuperar este tema, y ya que tengo la suerte de haber compartido y de tener una suerte de amistad con Víctor Lavallén, le dije: Víctor, está este tema, yo lo transcribí porque no teníamos la partitura, hubo que recrear la partitura desde la grabación. Entonces le digo: mira, yo lo transcribí, ¿no te gustaría que lo grabemos? Convocamos a los muchachos, a algunos amigos de la nueva generación, y lo volvemos a grabar 60 años después. Y se recopó Víctor, me estuvo revisando los manuscritos, lo que estaba escribiendo, lo ensayamos un par de veces, y bueno, lo grabamos con Víctor Lavallén, Ramiro Boero, Camilo Ferrero y Ignacio Barchowski en contrabajo. Y quedó una versión fantástica, recuperando este tema, digamos, 60 años después, con el milagro de contar con uno de sus participantes originales, ¿no? Entonces fue realmente muy enriquecedor, y esto es algo, un punto en común en todos los temas del disco, es lo enriquecedor de cada encuentro. Lo enriquecedor que fue los ensayos, las charlas, de cómo lo habían grabado, cómo hacíamos esto, cómo hacemos aquello, ponerte de acuerdo, escucharlo a Víctor, cómo hace los efectos con el bandoneón, cómo imita el estilo. Bueno, él no lo imita, porque en realidad él fue estuvo en la creación del estilo de Pugliese. Lo que lo imitamos somos nosotros, para tratar de copiar esos efectos, esos acentos que hace, los fraseos. Entonces fue realmente fenomenal volver a recrear este tema después de tantos años, de la mano de Víctor Lavallén. Esa es un poquito la pequeña historia detrás de Canaro en París. Pablo, vos sabés que esas cosas, el año pasado, este tango cumplió 100 años, Ah, mirá vos, no porque lo sabía. este es un tango de Caldarela del año 25, y Canaro lo tocaba bastante, pero el tema este fue muy, muy, muy famoso, y aún lo seguiría yendo si seguirían, porque era uno de los temas claves de la orquesta de D'Arienzo. O sea, casualmente el tema como lo tocan tiene mucho olor a D'Arienzo, sobre todo en el final, en el compás marcado, que sobre todo con el contrabajo, que lo marca perfectamente, y la orquestación, la verdad que me asombró la orquestación de Fuelles, sin piano, sin violines. Me pareció una locura, porque los Fuelles laburan de violines, laburan de piano, incluso. Exactamente, Es maravilloso, pero, exactamente. pero tiene ese olor a D'Arienzo al final, ¿no? Corta, Sí, pero era una pieza clave de D'Arienzo, claro. porque Sí, era para milonga, era para bailar, era sí, un tema bailable, sobre todo, ¿no? Realmente me gustó mucho el trabajo que han... el arreglo de vos me decís que lo hizo Lavallén. No, lo hizo Julián Plaza. Julián Plaza hizo el Ah, arreglo. Julián Plaza hizo, también.
Julián Plaza hizo el arreglo y lo grabó también originalmente Julián Me Plaza. imagino, me imagino. No conocía esa Este, versión de ellos. La verdad que no sí, tenía pues bueno, noticia. eh, justamente para gente como vos, Mario, vos, Hernán, que les gusta el tango, es que a veces este proyecto está pensado, digamos, para gente como nosotros que amamos el tango y que a veces de pronto se nos escapan ciertas joyas del repertorio que además tienen una estrecha relación con este instrumento maravilloso que es el bandoneón. Y bueno, un poco lo que decís vos también, esto de cómo resolver la sonoridad de una orquesta solo con bandoneones. Ahí te das cuenta Ah, que el arreglo como lo plantea Plaza, vos de repente cerrás los ojos y escuchás, te imaginás la cuerda, los violines, el piano, es verdad lo pero que dice. todo resuelto con los bandoneones, entonces es una manera, este desafío de hacer los ensambles de bandoneones pone al bandoneón en una situación de tener que resolver ciertos roles, ciertas funciones dentro del ensamble instrumental a las cuales no está acostumbrado a cumplir esas funciones, ¿no es cierto? A ciertos acompañamientos, las líneas de bajos, los conectores entre partes. Entonces, eso también es interesante. Creo que este trabajo lo que va a permitir es escuchar al bandoneón en otra dimensión. Casi siempre lo escuchamos en el contexto de una agrupación, en donde hay un piano, un contrabajo, una cuerda que cumple estos roles. Acá todos los roles están a cargo del bandoneón, a excepción de 3 temas en el disco que Con tienen trabajo. participación de contrabajo. Ensayaron muchas veces el tema este porque tienen una coordinación perfecta. Hay unos diálogos de partes que son maravillosos, ¿no? ¿Lo han ensayado mucho para grabarlo o fue de primera? Mira, la verdad que nos hubiera gustado, no para este tema, sino para todo el disco, haber ensayado un poco más, pero la verdad es que con tanta gente participante y todos músicos de una agenda realmente muy apretada, no siempre se puede. Para Canaro en París, recuerdo que lo ensayamos una vez para leer el arreglo, cuando yo apenas lo escribí, nos juntamos con Víctor y lo leímos, sin el contrabajo, solo para saber si estaban bien las voces, si todo sonaba de acuerdo. Yo luego hice unas correcciones que había que hacer y luego nos volvimos a juntar meses después, ya directamente para la grabación del disco. Hicimos un ensayo y después nos vimos en el estudio y en el estudio, no sé, hicimos 3 o 4 tomas y con eso de ahí salió la versión final. Ahora ¿Lo grabaron en Buenos Aires o en otro Sí, lado? lo grabamos en Buenos Aires. Esto lo grabamos en Buenos Aires y, y bueno, también ya van a ver que dentro de poco se va a publicar el video. Hicimos un videoclip de este tema con Víctor tocando, que además tiene una singularidad de este videoclip porque tiene una singularidad en relación a un aspecto muy particular del disco, que es que yo personalmente grabé todo el disco con un bandoneón Industria Argentina. Ya no los famosos AA que venían de Alemania. Afortunadamente hace un poco más de una década ha ido cambiando un poco para bien el tema de la lutería de bandoneón en Argentina y hoy en día contamos con varios constructores de bandoneones. Yo en mi caso uso un bandoneón marca Baltasar Stoll, es el luthier. Y bueno, durante todo el disco yo usé ese instrumento, primero porque me encanta cómo suena, pero también casi te diría como una posición política, ¿no? Una manera de decir, bueno, tenemos que destacar esto, de que ya el bandoneón pasó a otra fase en lo que respecta a su construcción, su lutería, y hay que poner en otro lugar, hay que poner de relieve esto de que se estén creando instrumentos de muy buena calidad en Argentina. Pero para Canaro en París, la curiosidad es que los 4 bandoneonistas grabamos con estos bandoneones de Stoll. Porque Víctor Ah, Lavallén tiene uno, Ramiro Boero tiene otro, Camilo Ferrero tiene otro y yo, por supuesto. Entonces,
los 4 bandoneones que escuchás en ese tema son bandoneones Industria Argentina, y el videoclip de este tema lo filmamos en el taller del constructor. Así que cuando vean el video y ven que atrás hay un taller, hay máquinas, bueno, es porque los bandoneones que estamos usando salieron de ese mismo taller. Estamos conversando con Pablo Jaurena, vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más regresamos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchamos a Pablo Jaurena y a Claudio Constantini interpretando Milonguero Viejo, tema que forma parte del último disco de Pablo Jaurena, Follería. ¿Por qué? ¿Por qué este tema y la decisión de elegir a Claudio Constantini, un personaje interesantísimo? Porque es un peruano que eligió el bandoneón como segundo instrumento porque es un gran pianista también, y que nunca pisó Buenos Aires, que Sí, toca tal tango y cual. jamás pisó Buenos Aires. ¿Por qué esa decisión? Bueno, en primer lugar, y al igual que con todos los invitados del disco, es, todas las invitaciones están motorizadas por una gran admiración, ¿no es cierto? Unas ganas de compartir con esa gente que uno admira. Y Claudio Constantini sin duda es uno de mis músicos favoritos. Tal cual lo decías vos, es increíble su talento, porque bueno, es un pianista clásico de un nivel altísimo. Hace poco estuvo tocando un concierto de Rachmaninoff con una orquesta, no sé dónde, y además toca el bandoneón y escribe sus propios conciertos, escribe su música. Y tiene una particularidad también, Claudio, que a mí me llama mucho la atención, y sobre todo en esta época tan visual y tan de redes sociales. Claudio es podríamos decir, un influencer dentro de
bueno, del nicho, ¿no es cierto? Pero yo creo que no hay ningún bandoneonista en el mundo que tenga la cantidad de seguidores en YouTube, en Instagram, en las redes. Es realmente lo que él ha logrado en su manera de entender esta época para comunicar su música y comunicar el arte. Yo se lo admiro de una manera porque es realmente él ha entendido de qué manera tiene que hacerse eso sin negociar ni un poquito de la calidad, porque es alguien que hace música de mucha calidad, de mucha profundidad, y sin embargo logra que lo escuchen millones de personas. Hace unos días compartió una noticia en internet, en su perfil de Instagram, en donde su último álbum había alcanzado las 2 millones de reproducciones en plataformas de streaming. Eso es un milagro. Bueno, no es un milagro, es fruto de su inteligencia, su trabajo, su enfoque. Y bueno, la verdad que a mí me pareció, además de su valor musical indudable, porque es un músico realmente superlativo, me pareció muy interesante tenerlo en el disco para que pueda aportar su visión también. Creo que es alguien que entiende cómo son los mecanismos de la industria de la música hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, yo lo conocí a Claudio en Madrid hace 3 años, más un poquito menos, cuando fui a la ceremonia de los Latin Grammy en 2023. Pasé por Madrid, me reuní con él, nos conocimos personalmente, nos conocíamos antes de manera virtual, y me pareció un tipo fantástico, muy humilde, de muy lindo trato, de muy fácil trato, nos conectamos instantáneamente. Y bueno, creo que en ese momento le comenté algo de que me gustaría hacer algo con él, y él dice, sí, contá conmigo. Bueno, cuando maduré este proyecto de Fuellerías, lo invité y le propuse, bueno, ¿qué te gustaría que grabemos? Yo puedo escribir algo, o de repente vos tenés alguna música en este formato. Y me dice, sí, tengo un arreglo que hice alguna vez de Milonguero Viejo, este tango clásico de Carlos Di Sarli, un arreglo muy bonito para dúo, y me pareció también interesante porque de algún modo hay algo de comunión de sus dos pasiones, ¿no? Di Sarli, todos sabemos, era pianista, y Claudio es pianista, pero escribió este arreglo de un tango muy pianístico para 2 bandoneones. Entonces, de algún modo, me pareció interesante cruzar esto, que el piano y el bandoneón se encuentren, así como se encontró el piano y el bandoneón en su propia carrera personal. Una cosa que me llama la atención, que en estos 2 temas que hemos elegido, que elegiste vos, los 2 son dedicados a músicos, a los directores, ¿no? Porque este es un tango que fue dedicado a Fresedo por Di Sarli, ¿no? Y en el arreglo mismo, porque Fresedo lo grabó esto, creo que lo cantaba, si no me equivoco, Famá lo cantó este tema, porque este es un tema con letra, creo que lo cantó Famá en su momento, uno de los cantores de Fresedo. Pero una de las cosas es que tiene la cadencia que tenía Fresedo, esa cadencia, ese ritmo muy sutil, el pibe y eso que era sutil, mucho lo marginaban en esas épocas los tangueros, y era el pibe de la paternal. Pero en este arreglo tiene mucha esa cadencia de Fresedo, ¿no? Tan, eh, podemos decir, tan yacera por momento, ¿no? Elegante, Yacera ¿no? por... Elegante. Sí, 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 sí. Porque era un adelanto que era más, le gustaba mucho el jazz y tocaba de esa forma, ¿no? A mí me gustó mucho el arreglo que hicieron, además el diálogo entre los dos, ustedes dos, muestra se ven claramente un instrumento y otro cuando se incorporan los juntos y cuando se separan. Eso es una cosa virtuosa, porque a veces los fuelles cuando se meten juntos, el que lo escucha no puede desarmarlos ni entiende dónde están. Es como una cosa confusa por el momento. Acá Bueno, no hay confusión. haces una observación que
me trae a la mente dos reflexiones, o tres. Por un lado, sí, está esa cadencia un poco pesada, ¿no es cierto?, con cierta elegancia que tenía la orquesta de Di Sarli, pero que viene, ¿no?, también del lenguaje de Fresedo, ¿no?, que tenían esos Sí, puntos en común. sí, sí. Y en esto que decís del sonido, realmente fue un desafío cuando tuve que hacer transcripciones como Canaro en París, porque ahí tuve que escuchar la grabación y pasarla al papel. Entonces, tratar de entender qué hacía cada bandoneón, Ah, cuando uno escucha todo el pegote de bandoneones ahí, terrible. fue todo un desafío. Pero luego, a la hora de haber hecho la grabación y haber trabajado en el sonido final del disco, una de las cosas que cuidamos fue el trabajo estéreo. Y esto quizás ustedes entienden de qué se trata, pero lo cuento quizás más en detalle para la gente que por ahí no conoce la cuestión técnica, pero la cuestión estéreo, esto de que identificamos un lado o el otro, ¿no es cierto?, el derecho o el izquierdo, que muchas veces es más claro cuando estamos escuchando con auriculares, lo tratamos de cuidar mucho en la mezcla del disco. Es decir, mediante una herramienta que es el paneo, ¿no es cierto?, es abrir los bandoneones para que no queden acá en el medio mezclados, sino que se puedan abrir en el espectro de los dos canales y que podamos ir escuchando un poco lo que va haciendo cada uno en los diferentes temas, ¿no? En un dúo es mucho más fácil de apreciarlo, en un sexteto como el que grabamos en Japón es más difícil, pero tratamos de jugar con el espacio para que la persona que escuche un poco sienta también esto, ¿no?, como si estuviera en el medio de un grupo de bandoneones. El, Antes hiciste tiraste un dato interesante cuando hablábamos de Canaro en París, de que habían tocado todos con bandoneones argentinos. Eh, la pizza es italiana, ¿no? Y en Argentina se ha mejorado con nuevos condimentos y sabores más locales. Lo mismo pasó con el helado, ¿sí? Con el bandoneón pasa lo mismo, hay una sonoridad diferente en el bandoneón argentino construido en Argentina que el que se hace en Alemania. Eso es muy buena la pregunta. ¿Y por qué digo que es muy buena? Porque a veces hay que derribar un poco de mitos, eh, y a veces las respuestas en relación a los diferentes instrumentos y marcas, eh, nada, caen de maduro del sentido común, en el sentido de que durante décadas y décadas, hasta que aparecieran estos instrumentos nuevos, en Argentina los músicos de tango usamos bandoneones alemanes fabricados en la década del 30, el 40. Hay que decir que la fábrica AA, que también fabricaba los bandoneones Premier, desapareció con la Segunda Guerra Mundial. Entonces todos estos bandoneones viejos que usaban, bueno, Piazzolla, ¿no?, tiene un tema que se llama Tristeza de un AA. Al AA se refiere a los bandoneones Alfred Arnold de la fábrica que estaban en Alemania. Durante décadas solamente se usaron esos bandoneones en Argentina. De modo que es bandoneones de excelente calidad, pero obviamente son instrumentos que hoy en día tienen entre 90 y 100 años, entonces hay un desgaste propio del instrumento, de los materiales, que muchos se pueden subsanar con la restauración, pero muchos otros no. Entonces era una urgencia que teníamos los músicos profesionales de tango y músicos del bandoneón, no solo de tango, sino del instrumento, de contar con instrumentos nuevos de alta calidad. Se empezaron a fabricar instrumentos en Alemania, en Francia, pero ninguno de esos gustó mucho acá en Argentina. Y hay que decir que estos instrumentos nuevos sí están gustando, por su calidad constructiva y por su sonido. Un sonido cercano al sonido del AA tradicional, pero que tiene sus características propias. Es como todo, es como, no sé, si vos probás un piano Steinway y después probás un piano Yamaha, los dos van a ser excelentes en la mecánica, pero van a haber pequeñas diferencias en el sonido,
como cuando uno cambia de marca de cualquier instrumento o marca de lo que uno quiera, ¿no? No sé, un auto, lo que sea. Entonces, yo creo que viene muy bien esto de que haya nuevos instrumentos para ir derribando un poco el mito de que el sonido del bandoneón es uno, ¿no? En todo el mundo se tocan con 1000 violines, 1000 guitarras, y bueno, en el bandoneón éramos muy puristas, solamente se tocaba con el doble A. Yo creo que hoy en día está bueno que existan nuevos instrumentos que reflejen de algún modo. El doble A es una referencia del sonido que se busca. Pero bueno, tampoco podemos, cancelar instrumentos porque no tienen el mismo sonido del doble A. Pretender que tengan el mismo sonido me parece que no tiene sentido, es algo que no va a suceder nunca ni sucede con ningún instrumento. Y como Vos todas las sabés cosas, que, ¿no? Cuando uno recién empieza a imponer ese nuevo sonido y esa nueva forma, cuesta, y después con el tiempo queda puesto ese sonido nuevo que uno después piensa que siempre fue el mismo, ¿no? Sí, Pero igual, por ejemplo, con Claudio Constantini grabamos el dúo. Yo estoy grabando con un instrumento nuevo y él está grabando con un doble A de la década del 30. Y no sé si realmente se pueden percibir ciertas diferencias, pero la diferencia no sé si es tan notoria. Entonces, yo creo que bueno, es interesante. Hay que abrir un poquito la cabeza en ese sentido y afortunadamente está pasando, ¿no? Ya que Víctor Lavallén, con sus 90 años, decide tocar con un instrumento nuevo, bueno, ahí ya tenemos un aval, ¿no? Y alguien que ha transitado tanto camino, probado tantos bandoneones, decide tocar con un instrumento nuevo de industria argentina, es un signo, es un mensaje que a mí me pareció interesante recuperar. Pablo, ya que estamos hablando tanto de bandoneones, vamos a ponerle un poco de música de bandoneón a esta noche de letras y corcheas. Vamos a escuchar el último tema que elegiste, que es Paisaje Cafetero. Escuchábamos a Pablo Jaurena, a Marco Blandón y a Giovanni Parra interpretando Paisaje Cafetero, tema que forma parte del último disco de Pablo Jaurena, Follería. Este es un tema tuyo. Sí. ¿Cómo fue el proceso de composición? ¿En qué te inspiraste para este paisaje cafetero? Bueno, este es un tema mío que lo compuse justamente para esta grabación. Es el primer registro de este tema. Yo tengo una historia personal muy, muy, muy linda, muy cara para mis afectos en relación a Colombia, porque, bueno, hace unos 16 años
fui por primera vez a Colombia y empecé a trabajar allá, primero dirigiendo unas orquestas escuela, después tocando en el Festival de Tango de Medellín y bueno, de pronto pasó más de una década de trabajo en Medellín y en Colombia, en muchas ciudades, en las cuales me sentí realmente muy bendecido por el público colombiano. Es un público muy tanguero, que quieren mucho a los argentinos, siempre me han recibido muy bien, y además tiene una gran tradición con el tango, y en los últimos años digamos, han sobresalido dentro de sus músicos algunos bandoneonistas, ¿no? Este es el caso de Marco Blandón, que es de Medellín, y Giovanni Parra, que es de Bogotá. Ambos son excelentes bandoneonistas, compositores, arregladores, y para mi fortuna son muy queridos amigos. Cuando armé el mapa de este álbum Fuellerías, y sobre todo pensé cómo lograr colaboraciones con bandoneonistas que estuvieran por fuera de Argentina, sin dudas quise reflejar la realidad del bandoneón en Colombia, y ellos son los dos referentes más, a mi criterio, o por lo menos uno de los dos más importantes que hay hoy en día en Colombia. Y bueno, cuando pensé, digo, ¿qué grabo con ellos? Primero se me ocurrió componer un tango. Y después, hablando con Ignacio Barchowski y con otro amigo, con Seba Enríquez, surgió la idea de ¿por qué un tango? ¿Por qué no otra música que también tenga vínculo con Colombia y que tenga vínculo con Argentina? Y yo en otros proyectos personales incursioné en el folclore argentino. Tengo un grupo que hace 20 años que tocamos, que se llama Trío MJC, que hacemos música instrumental, y ahí fundamentalmente he tocado folclore. Y me encanta tocar folclore, me encanta la música del litoral, la música del norte y el enfoque que se le da al bandoneón en el folclore. Entonces empecé a investigar y descubrí que hay un ritmo folclórico colombiano que es el bambuco, que es un ritmo en 3/4, 6/8, muy parecido al chamamé y muy parecido a la chacarera. Son de esos ritmos que atraviesan toda la cultura andina, ¿no? Que están de Argentina hasta Centroamérica. Son ritmos que son claramente están emparentados, que tuvieron que ver con bueno, la conquista, la inmigración y los movimientos internos en Latinoamérica. Entonces dije, bueno, ¿por qué no, para homenajear a Colombia y un poco como un regalo hacia Colombia, como devolver todo lo que me había dado, ¿por qué no escribir un bambuco, o por lo menos pretender escribir un bambuco? Entonces, sin la pretensión, digamos, escolástica de querer hacer un bambuco hecho y derecho, además porque no podría hacerlo, ¿no? No soy especialista en ese género, pero sí me puse a investigar un poco acerca de cuáles son las características de este ritmo, y bueno, como te decía, encontré que hay muchas características similares entre el bambuco, el chamamé y la chacarera. Entonces me pareció una manera muy poética de conectar las dos culturas, los dos pueblos, el argentino y el colombiano, con rasgos musicales propios, que quizás con el tango no hubiera pasado ese diálogo. Entonces, bueno, así fue que nació este paisaje cafetero, que un poco, bueno, lo que quiere evocar es ese paisaje, ¿no? El paisaje del campo, el paisaje rural, de donde vienen estas músicas folclóricas en Colombia, que se conectan por hilos muy invisibles con las músicas folclóricas argentinas. En el disco que tenés grabado, disco o temario, porque disco ya no hay más, me acuerdo que haberte escuchado dos temas, que fue uno creo que era Retrato del Aire, puede ser, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, y otro era algo sobre
Florecida, no me acuerdo cómo se llamaba el tema Zambita, bien. Zambita florecida. Zambita Florecida, exactamente, que incursionás en la parte folclórica argentina, ¿no? Bueno, folclórica, el tango también es folclórico, pero estamos hablando de folclórica de las provincias o de la semejante a la samba o esas cosas. En ese Sí, tema que decís, hay mucho de litoral, yo lo sentí así, ¿no? Mucho del litoral, sobre todo de... Vos dijiste la chacarera, a mí me pareció sentirlo, yo qué sé, uno, cada cual siente lo suyo. Más el chamamé, ¿no? Más al chamamé y más por la rítmica, digo, ¿no? Y en algún momento, no sé cómo has hecho la unión con la samba, ¿no? Porque tiene mucho aire de samba. El bambuco, es cierto lo que decís, vos sabés que hay una historia eh, que está comprobada, que hubo un bambuco que no se lo conocía, que, que un argentino que vivió en Colombia y vivió en Cuba, escribió y se difundió en el mundo y tuvo su fama y premios, y después volvió a la Argentina en forma de tango. Y ese tango volvió de la mano de un uruguayo, de Pascual Castriota, mirá vos, y fue nada menos y nada más que Mi Noche Triste, mirá vos, no lo que le sabía. adjudican que fue una copia que hizo este hombre, bueno, después le puso la letra Pascual Contursi, pero, y lo referente era el bambuco, casualmente, con esa, Mirá y vos. donde está la conexión que después se transforma esto en un tango, bueno, el tango más célebre que tenemos porque es el inicio del tango cantado, podemos decir, ¿no? Tango Claro. cantado. Me gustó muchísimo la versión, y estos dos bandoneonistas tienen un largo historial en la Argentina, ¿no? Porque han tocado Sí, con Canelo, han tocado con muchísima gente de sí, acá, ¿no? Y han sí, sí, estudiado acá en la Argentina bastante eh, el bandoneón y nuestro género, el tango, ¿no? sí, Por sí. suerte. Fundamentalmente Giovanni Parra hizo parte Eh, de la orquesta escuela Emilio Balcarce. Emilio Barcás, eh, ese pues, sí, y bueno, y Marco Blandón fue alumno mío, e integró la orquesta escuela que yo dirigí en Medellín durante unos 5 o 6 años. Tienen, sí, evidentemente un camino muy relacionado con Argentina. Pero bueno, también ellos, Giovanni Parra, por ejemplo, en sus discos ha grabado discos con un quinteto, con la formación de quinteto de tango, pero ha grabado música colombiana. Es muy interesante de escucharlo. Entonces también un poco por eso me pareció interesante sumarlo a Giovanni, que con su experiencia en la música folclórica colombiana, hacer esto, que como te digo, no pretende ser un bambuco, pero, por ejemplo, en la estructura rítmica de la melodía, de la primer parte del tema, la estructura rítmica es típica de un bambuco, porque tiene un silencio siempre en el primer tiempo de cada compás. Esto ya es una cosa más técnica y erudita, pero eso es muy típico del bambuco. Son de esos elementos que traté de rescatar para que tuviera cierto perfume a bambuco. Y después, bueno, cuestiones rítmicas que me salieron de mi impronta tocando folclore, aunque no me considero un bandoneonista de folclore, me considero más un bandoneonista de tango que le gusta el folclore, ¿no? Pablo Jaurena, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas. Ha sido realmente un placer enorme el haber conversado contigo y haber podido compartir tanto de tus conocimientos sobre lo que es el bandoneón, sobre la música del bandoneón y sobre este proyecto impresionante que hiciste, que, que titulaste, ¿no? Follería, en el que mezclaste todos estos bandoneonistas locales de diferentes generaciones e internacionales de países tan lejanos, ¿no? Como Japón, España, Perú, Colombia, y que nos permite tener este material, ¿no? Para seguir escuchando y rescatando lo que es nuestra música ciudadana. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y a toda la audiencia. Escúchenlo, están todas las plataformas, lo pueden disfrutar tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Así que gracias, Pablo, por Bueno, no, haber gracias a participado esta ustedes. noche. Gracias Mario, gracias Hernán. Realmente es un disfrute conversar con gente
tan conocedora del género, en donde el ida y vuelta realmente se vuelve muy interesante porque realmente se nota que conocen mucho del tango, de la música, que aman esta música. Entonces siento que hemos estado hablando mucho tiempo, pero lo sentí como si fueran 2 minutos porque realmente muy linda la charla. Gracias por el espacio para difundir este proyecto y bueno, seguimos conectados para lo que necesiten. Bueno, Pablo, muchas gracias. Hace falta mucha gente como vos, sobre todo, no solo que toquen, no solo que le gusten, sino que tengan capacidad de emprendimiento, porque nos está faltando eso. Gente que emprenda y emprenda. Y vos sos realmente un ejemplo. Realmente, la verdad te lo agradezco mucho y realmente Bueno, vale la pena escuchar lo tuyo y que se difunda. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.